La clase que me toca hoy día es sobre las artropatías seronegativas. Lo que ustedes también posiblemente han visto en artritis reumatoidea, ustedes han visto cuando aumenta el factor, ¿qué quiere decir? Factor reumatoideo positivo. En este caso los factores reumatoideos son negativos, por eso se llaman artritis reumatoidea, espondiloartropatías seronegativas. Espóndilo quiere decir, mayormente, espóndilo, la palabra espóndilo quiere decir vértebra, artropatías, enfermedades de varias vértebras, y seronegativas quiere decir que el factor reumatoideo mayormente es negativo. Ante esto, para poder diferenciarlo de otras enfermedades, en este tenemos las espondilitis anquilosantes, la artritis psoriásica, la artritis asociada a enfermedades intestinales y artritis reactiva. Vamos a ver cuál es lo que tenemos que ver, son las características más comunes, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, y lo que tenemos que ver en esto, ¿no? Entonces, lo que nos importa ahorita es ver qué es una espondiloartropatía. Espondiloartritis, normalmente ahora se llama espondiloartropatía, es una enfermedad fenotípicamente diferente que tiene muchas características clínicas, bioquímicas. Realmente es una enfermedad mayormente que afecta mayormente las articulaciones, que tienden a afectar mayormente varias articulaciones, pero a diferencia de la artritis reumatoidea, como anteriormente le dije, que presenta un factor reumatoideo negativo, que tiene características radiológicas que vamos a hablar más adelante, que tiene algunas características clínicas que las reúne a estas y químicamente tiene mayormente un factor genético, se ha observado en aquellos gemelos monocigotos, tiene 69% de positividad, o sea, por tanto da a entender que tiene un componente genético. Entonces, vamos a poder ver que la espondiloartropatías es una espondilopatía, son un grupo de padecimientos reumatológicos generalizados que comparten características clínicas, epidemiológicas, genéticas, etiopatogenia y radiografía. Dice que mayormente afecta a la columna vertebral y a las articulaciones sacroiliacas. Es frecuente encontrar en las articulaciones sacroiliacas, enfermamente en el esqueleto axial, y también en el esqueleto apendicular le corresponden más articulaciones periféricas. En estas mayormente artropatías seronegativas, mayormente afecta al esqueleto axial, a la columna lumbar, mayormente a la articulación sacroiliacas, que mayormente afecta. Y también mucho menos la periférica. En cambio, en la artritis reumatoidea era más periférica. Y en acá esta no es, mayormente es en el tronco más axial. Y como actualmente me dice su factor reumatoideo en el suero es negativo. Entre las enfermedades que mayormente encontramos a la cabeza tenemos la espondilitis anquilosante, mayormente la espondilitis asociada inferenciada, la artritis psoriásica, la artritis reactiva, la artritis asociada a enfermedad intestinal inflamatoria y la uveitis anterior y artritis juvenil. Mayormente en estas, todas son las que pero a la cabeza va la espondilitis anquilosante, lo que hemos visto. Entre la clasificación de espondiloartritis tenemos aquellas que son mayormente axiales y las que son periféricas. La que mayormente axiales, mayormente la espondilitis anquilosante y que también tiene una parte periférica, el resto mayormente tiene más periférica que otra y también tiene ciertas características radiológicas. Entre acá tenemos, por ejemplo, entre una dolor lumbar que es inflamatorio y dolor lumbar que es mecánico. En el dolor lumbar, cuando es inflamatorio, mayormente lo que más caracteriza es que el paciente tiene menos de 40 años. Lo caracteriza también el paciente que dice que su dolor es intermitente, de vez en cuando le duele. Otra cosa que dice que en la noche lo levanta. Dice el paciente dice, doctor, yo en la noche me duele el dolor, pero cuando voy a trabajar, hago mis ejercicios, va normal, tranquilo, yo no me pasa nada, me pasa el dolor. Caramba, entonces, menos de 40 años,
y refiere el dolor que por lo menos más de 3 meses, y refiere el paciente que el dolor en la región glútea. Mayormente están en la región glútea. En cambio, en la parte mecánica, comparando, esta mayormente este es de un poco más edad, el dolor en la mecánica es más agudo, el inflamatorio es más insidioso, el otro tiene más de 3 meses, el otro menos de 4 meses. El momento es más de 30 minutos, el otro es mucho menos. En la noche, como dije, el inflamatorio lo levanta y no tanto en el mecánico. En el ejercicio del paciente inflamatorio, mayormente cuando hace ejercicio, siente que mejora. En cambio, en el mecánico, mientras más ejercicio hace, más le duele. Cuando afectación la sacroiliaca, ilíaca, es más frecuente reacción más frecuente inflamatoria comparando la mecánica, ¿no? Entonces hay que tener muy frecuente. Tú llegando a un paciente que te dice, doctor, mire, doctor, tengo menos de 40 años, tengo un dolor lumbar, este dolor mayormente de vez en cuando me viene, en la noche, doctor, no quiero ni dormir porque en la noche el dolor me incomoda, doctor, me duele mucho. Más bien cuando voy a mi trabajo, a mis ejercicios, corro, me pasan. Te saca de cuadro eso y me duele la nalga, doctor. Es en la sacroiliitis, en la zona donde mayormente está la región glútea. Entonces, ante eso ya empiezas a pensar en tu paciente que tiene mayormente un dolor más inflamatorio. Según el dolor lumbar inflamatorio, mayormente hay la clasificación de Kalin, de Berlín y Assanomicente. Mayormente, casi todos coincidían en menos de 40 años. El dolor tipo rigidez mayor 30 minutos. Y lo que se han ido agregando es que lo que hemos conversado, que el paciente es insidioso, que mejora con el ejercicio, no mejora con el reposo, en la noche lo levanta, a levantarse. Mayormente de estos 4 criterios, este es el mayormente que tiene más criterios, estos pacientes, tiene 4 o 5 criterios, ya sería positivo. Pero esta es la última que estamos hablando, menos de 40 años, es insidioso, mejora con el ejercicio, no mejora en el reposo, en la noche duele y duele en la región glútea, ya hace pensar que es un dolor más inflamatorio más que mecánico. Entonces, según las últimas clasificaciones de las espondilopatías por amor, en la última guías que han salido y en las últimas en las últimas 2000, en 1020, se observan ya mayormente te refieren de los 12 criterios que tú tienes para encontrar una espondiloartropatía, cualquiera de las que sean, tienes que tener 6. Tienes que tener 6 exactamente. Dice, un dolor nocturno, dorsal o lumbar y o rigidez dorsal o lumbar. O sea, quiere decir que en la noche le duele y en el día tiene un poco de rigidez. Tiene oligoartritis simétrica. Oligo quiere decir entre 2 a 4 articulaciones. Asimétrica quiere decir que una sola articulación, con diferencia de la artritis reumatoidea que son simétricas, o sea, en ambas rodillas, en ambos codos, en ambas manos, en ambos dedos. En cambio, la artropatía es asimétrica. Dice, el dolor en nalgas es impreciso o alternante. Me duele la derecha, me duele la izquierda, doctor, siempre me duele. Entonces, este dolor que tiene un dolor en la región sacroiliaca y le refiere que le duele también las nalgas, este paciente que refiere que en la noche le duele y cuando hace ejercicio le pasa, entonces ya vamos a pensar en una espondiloartropatía. Recuerden, asimétrica. Oligoasimétrica quiere decir de 2 a 4 articulaciones. Otra de las características de estos pacientes que tiene estos pacientes, una inflamación de los dedos, dactilitis, inflamación de los dedos mayormente, y se observan hinchazón de los dedos como en salchicha, dedos gordos o como dedos en salchicha. En tesivitis, mayormente en la articulación que más, en tesopatía o en tesivitis, que más afecta es la del tendón de Aquiles o el mayor causando una talalgia tremenda el paciente, le duele mucho el talón. Una iritis, una uretritis no gonocócica o cervicitis en el mes anterior de la artritis. Tienes una uretritis que no sea gonocócica o una cervicitis que no sea gonocócica un mes antes de la artritis. La diarrea sobrevenida un mes antes de la artritis, presencia o recuerdo de psoriasis, balanitis y o enterocolopatía crónica. Entre los signos radiológicos que tenemos que ver es una sacroileitis que pues es bilateral o mayormente unilateral a veces, pero mayormente bilateral. En el término genético, pregunta de examen,
el antígeno que siempre está en relación con la espondiloartropatías es el HLB27 y con antecedentes familiares de espondiloantilitis, anquilosante, de síndrome Reiter, psoriasis, artritis psoriásica, uveitis, enterocolitis, inflamatoria. Recuerden, una pregunta acá para olvidar, entre, entre los pacientes, ¿cuál es la presencia del antígeno en espondiloartropatía? Es HLB27. Si tú tienes un paciente que mejoría el dolor a las 48 horas con antiinflamatorios y empeora cuando retiramos antiinflamatorios, cuando suspende, me hace pensar en una artropatía, espondiloartropatía. Entonces, como anteriormente lo dije, si estos pacientes mayormente es de 6 de estos criterios, ya se empezar una artropatía. ¿Qué es importante en las espondiloartropatías? Es importante saber determinar si es axial o es periférica. Si es axial, lo que hemos dicho en la columna vertebral o en la parte sacroiliitis, y la periférica meramente las articulaciones, porque eso es muy importante para pronóstico y tratamiento. Vamos a ver que la espondilitis anquilosante es muy frecuente encontrar en estos pacientes que ahí sí perdemos los varones, es más frecuente en varones que en mujeres. En cambio, las enfermedades autoinmunoartritis, lupus, vasculitis, es más frecuente en mujeres. La edad de presentación es menos de 40 años, pero realmente en los jóvenes o en los adultos jóvenes que empiezan a aparecer esto, mayormente siempre presentan una sacroileitis al dolor y también radiográficamente se observa también síntomas de radioleitis. Un 25% tiene una artritis periférica. Su distribución mayormente es más axial y un poco más periférico, y tiene mucha relación con mucha relación con HLA-B27 positivo. Eh, Entre las artropatías de la espondiloartritis y que presentan frecuentemente en la parte extraarticular una uveitis aguda. Esta uveitis, pregunta de examen, aquellas pacientes que presentan artropatía mayormente que es fuera de la columna, mayormente la uveitis anterior es la principal causa. Vamos a poder observar en esto, mire, este es un paciente que mayormente tiene una lesión o un dolor a nivel del tendón de Aquiles. Mire cuán tan hinchado está un tendón, está bastante hinchado. Este paciente manifiesta un dolor articular del talalgia que hemos conversado. Mire cuán hinchado también en tesopatías en las fascias. Mire cómo está alterado acá y cómo está inflamado acá con una resonancia, la inflamación de las articulaciones. Y también se ha podido apreciar en las articulaciones, como digo, una asimétrica. Mira esta rodilla normal y esta rodilla que está inflamada, que mayormente está muy aumentado de volumen, muy dolorosa comparada entre las dos. En cambio, si fuera una artritis reumatoidea, las afectaciones de la rodilla sería simétrica. En la espondiloartropatía es asimétrica. Y recuerden, siempre es oligoartropatía, artritis. O sea, que decir 2 a 4 articulaciones. Otra de las cosas que podemos observar, hemos visto, miren, esta inflamación, una oligoartritis, y mayor frecuentemente en hombres. Cuánto dolor en la articulación presenta este paciente. Miren, comparen esta rodilla con la otra. Esta rodilla totalmente normal y esta rodilla totalmente inflamada. El tendón de Aquiles bastante doloroso, bastante hinchado, las talalgias que presentan los pacientes. Esto es mayormente la actilitis. Miren este dedo, como dedo de salchicha que hemos conversado, que están inflamados, que tienen dolor, están hinchados, comparando al resto de dedos, como se puede apreciar. Y acá una sacroilitis mayormente que puede estar afectado. Uno de los exámenes que nos refieren los pacientes es que tienen un dolor en la columna. Entonces, algo que quiero mostrarles es que, a ver un ratito. Voy a regresar a esto. Entonces, es frecuente en las radiografías encontrar que las vértebras se vuelven a poner en forma cuadrada, como si fuera un dado, y comienza a aparecer simondifitos, osteofitos. Estos osteofitos, simondifitos, miren acá cómo se juntan
cómo se juntan y hacen que la vértebra sea rígida. Acá tenemos osteofitos, viendo como una rígida, y acá mira cómo la deforma y cómo es rígida esta. Entonces, esta disminución del espacio intervertebral, la cambio de cuadrado o cambio de la arquitectura mayormente la vértebra, los osteofitos, los endofitos que tienden a producir como puentes óseos, acá hay un puente óseo, acá hay un puente, como un puente óseo, entonces las vértebras se juntan como si fuera una caña de bambú, una caña de bambú. Acá es mayormente una caña con caña de bambú. Mire como si, mire, se ha perdido los espacios, está un poco cuadrada las vértebras, se ha perdido el ángulo y todo están juntas, con puros puentes óseos. Como una caña de bambú. Entonces, ahora sí, si vemos que estas deformaciones lo tenemos nosotros, los tenemos en la columna, entonces el paciente va a manifestar mayormente un dolor mayormente en la parte lumbar, en la parte dorsal, en la parte circuniliaca. Entonces, cuando quieres hacer este examen, se le hace el examen de Schober, el test de Schober, o sea, se le dice al paciente, se hace una línea imaginaria a nivel de las espinas ilíacas pósteros superiores, espinas ilíacas superiores, y ahí se pinta. Entonces, hasta ahí está la altura de L4, de L4. Hago 5 centímetros para abajo y 5 centímetros para arriba y ya he formado 10 centímetros en esto. Entonces, yo le digo al paciente, señor, usted, miren cómo hemos hecho acá, hemos hecho el corte, 5 para arriba, 5 para abajo, hemos hecho 10 centímetros. Se le dice al paciente, por favor, junte las piernas, no flexione la rodilla y usted flexiónese, como este paciente que está que se flexiona acá. Cuando el paciente se ha flexionado, es que miren cómo ha aumentado de 15 a 15 a 15 centímetros cúbicos, más de 5 centímetros cúbicos, normal. Pero en el paciente con espondiloartritis, estos tiene menos o igual de 5. O quiere decir que no se puede flexionar, porque hemos visto que las vértebras están unidas, las vértebras no tienen mucho espacio, las vértebras están desgastadas, están unidas por puentes óseos. Entonces el paciente no se puede flexionar, no puede flexionar el paciente y le duele, y le duele mucho. Tiene más de 20 centímetros normal. O sea que sí, agregó 10 más, pero sí es 4, 3, 2. Entonces que no hay mucho cuando flexiona, que crezca más esta línea. Entonces me hace pensar que el paciente tiene dificultad para flexionarse porque las vértebras están unidas. Entonces ese es positivo en síndrome de Schober. Otra de las características que puede apreciar que la caja torácica no se expande en estos pacientes. El paciente que tiene la caja torácica de los pacientes con espondiloartropatía mayormente no se amplía normalmente y tiene mayor retención de CO2 en estos pacientes. Y mayormente en la radiografía se observa una fibrosis apical. Otra de las cosas también es que estos pacientes tienen un problema en la rotación cervical. Hay una rigidez a nivel cervical. Algo que tener frecuente, entre las columnas, la artritis reumatoidea, la articulación que está afectada mayormente es cervical. En la artropatía, toda la columna. Pero en estos pacientes que mayormente occipucio de pared, o sea, quiere decir que es duro, vas a observar que no se puede mover ni uno ni a un lado, y mayormente hay un problema en el tratar de elevar la articulación. Por eso estos pacientes mayormente, mire, este es un paciente normal y miren cómo es este paciente con la cabeza adelantada, como si estuviera mirando un celular, como hemos visto en este paciente. Este paciente, miren, como le dice, señor, agáchese, no se puede agachar porque las vértebras están tan unidas, están tan pegadas mayormente y que ya están tan soldadas que ya el paciente no se puede agachar. Esto es lo que siempre apreciamos. Este es un hombre joven, mayormente, que empieza entre la edad joven, mayormente en la edad adulta joven, que tiene menos de 40 años, un dolor lumbar que hemos dicho, un menos de 3 meses, un dolor inflamatorio que refiere él que cuando hace los ejercicios no, le pasa el dolor, pero en la noche le duele, cuando está en reposo le duele. Ya tenemos que pensar posiblemente una antropatía anquilosante. Y esto mayormente va, conforme pasan los años, va subiendo el dolor dorsal, cervical y esto. Y mire, entonces hay un paciente que, mire, a los años, mire cómo termina, totalmente rígido, las vértebras, las articulaciones totalmente pegadas, anquilosadas, y no tiene una buen movimiento.
Es otra de las cosas que hemos visto, que hay una entesopatía, afectación de los tendones, mayormente en los tendones que están afectados, que se unen mayormente al hueso y temporalmente tiene algún daño. Hay una también produce una erosión, una erosión también del hueso. Y recuerden, pregunta examen, vuelvo a repetir, tiene relación con HLB 25, 27. Acá también hay un problema para producir mayormente en la flexión de las articulaciones, hay un tipo de rigidez que presenta el paciente, no hay una buena movilidad, también en la apertura de las cierres sacroiliacas no hay una buena apertura, no hay un buen cierre tampoco. Esto es lo que hemos conversado, lo que le hemos conversado. Mire cómo crecen los sindofitos, cómo crecen los osteofitos, cómo se unen, cómo forman los puentes óseos, cómo hay un desgasto también de los huesos, cómo hay disminución del espacio, el espacio intervertebral, cómo los osteofitos van creciendo. Y hemos visto acá lo que hemos visto, lo que hablamos, esta columna, como la llamaba frecuente caña de bambú, porque está totalmente pegada y junta. Otra de las cosas que podemos ver cuando pedimos en la radiografía, usualmente en las radiografías muy difícil que se diagnostique, pero es lo primero que se puede pedir. Pero si clínicamente le podemos pedir una resonancia al paciente y se puede apreciar mire, cómo se inflamó el sacroiliitis. Entonces, miren, cómo gran inflamación. Es importante tener estos criterios que tenemos en un paciente que tenga clínica, pero tiene que tener una sacroiliitis. Entre los diagnósticos más tempranos en disposición axial no radiológica, mayormente que hemos visto un dolor lumbar característico, en una resonancia, una sacroileitis, en criterios Nilloro 84 tiene un dolor lumbar, una sacroileitis radiográfica, dolor lumbar y síndrome mastoso. Sí, va meramente. El dolor va así, va una sacroileitis. Después va avanzando un dolor lumbar con sacroileitis radiográfica. Primero se observa esa resonancia y no se observa en radiografía. Ahora se observa en radiografía y la otra es un dolor lumbar que es mucho más marcada clínicamente que hemos conversado, pero ya tiene sindomorfitos que producen los puentes óseos y producen una rigidez. Estas mayormente son las lesiones activas que se observan en la resonancia, que no es muy importante para nosotros. Y estas son mayormente en resonancia, cómo se observa, cómo han perdido su arquitectura, están muy cuadrados, cómo han perdido la curvatura, cómo se unen con los sindosfitos, cómo forman paredes, puentes óseos, cómo hacen como si fuera caña de bambú. Mayormente, en los NAS también son afecciones inflamatorias agudas, estructurales crónicas o inflamatoriamente vasculitis. Esto mayormente en los criterios de ASA, en la clasificación para espondiloartritis axial, como hemos dicho, un dolor lumbar más de 3 meses, una edad menos de 40 años, acá son 45. Entonces, tenemos dos formas, es la última clínica. Si yo tengo un paciente que le por imagen una sacroileitis o una característica que vamos a encontrar, una de las características que vamos a encontrar. O si yo tengo un paciente y no tengo una sacroileitis en imagen, pero tengo que le he encontrado un HLA-B27, tiene que tener dos de las características que hemos conversado. En esta característica, imagen, resonancia, imágenes las imágenes que hemos visto es una resonancia inflamatoria, aguda, sugestiva sacroileitis, asociada con espondilatitis, con diagnóstico radiográfico y más una característica. Entre las características es dolor lumbar inflamatorio, que hemos conversado, que es un dolor lumbar inflamatorio, una artritis, una entisitis mayormente en el talón, el tendón de Aquiles, una talalgia, uveitis, recuerden que entre las enfermedades por espondiloartrosis fuera de articulación, la más frecuente es la uveitis anterior, dactilitis, que mayormente hemos observado en salchicha, hemos observado en los pacientes, por ejemplo, que tienen artritis y más psoriasis, algunos que fue una enfermedad de Crohn, tiene que tener una buena respuesta a los AINES, que empeora cuando retiramos los AINES, que tiene una historia familiar de espondiloartropatía, que tiene HLA-25. En la mayormente la otra es artropatías, apatía psoriática, que es frecuente en aquellos pacientes que tener, algunos refieren que un 70% tienen psoriasis, otros en el momento del diagnóstico con las artropatías, otros refieren que viene después, pero más frecuentemente primero viene la psoriasis. Entonces se le considera como una artritis inflamatoria seronegativa asociada a psoriasis cutánea. Dice, condiciones necesarias para el diagnóstico, probablemente que tenía mayormente una psoriasis cutánea. Entonces la fisiopatología dice que hay una inflamación de las células mononucleares linfocitos
que liberan unas citocinas interferón. Produce mayormente una inflamación de la membrana sinovial, produciéndole una sinovitis, mayormente, mayormente en los dedos, produciendo una dactilitis. Los signos de inserción de los tendones o ligamentos que se inflaman producen entesivitis, encivitis plantar, entesivitis del tendón de Aquiles, como una talalgia, y las deformaciones que hemos visto, mayormente esta es la fisiopatología. Vuelvo a repetir, una inflamación de las células mononucleares por linfocitos T produce una liberación de citocina, mayormente del factor necrosis tumoral, que esta afecta bien a la membrana sinovial o los sitios de inserción, que son los tendones y ligamentos. Si infecta la membrana sinovial, sinovitis, mayormente en los dedos va a producirme una dactilitis o dedo de salchicha. El tendón también produce salchicha o inserción plantar, o en el tendón de Aquiles una talalgia. Entre las formas clínicas articulares, mayormente, pues inicio agudo. Las partes más afectadas son articulaciones interfalanges proximales y distales de los dedos, pero no simétrica. Obviamente la artritis reumatoidea es más simétrica. Articulaciones de dedos gordos del pie, es frecuente encontrar diferentes patrones clínicos como oligoartritis asimétrica, mayormente no muy frecuente simétrica. En las patrones articulares que hemos visto, es una poliartritis en el 15% de los pacientes, oligoartritis más, ese es el patrón, ese es el patrón, una oligoartropatía. Oligo quiere decir 2 a 4 articulaciones, es más frecuente en estos pacientes. Interfalángica 55%, que hemos visto que hay una dactilitis en estos pacientes de dedo salchicha. Entonces, entre esto vamos a poder que artritis, poner el 5% de los pacientes y es según la artritis mutilante, el 25% de los pacientes. Lo que hemos observado en onicomicosis en los pacientes, dactilitis, la inflamación, dedo salchicha y mayormente la afectación y desviación del huevo. Otras cosas que vamos a observar es engrosamiento sinovial, los derrames, signos inflamatorios, en corrosión eritematosa, erosión de las falanges de los huesos, dactilitis, lo que le llaman acá el signo de lápiz copa. Hay una parte copa y una parte en puntuda como si fuera lápiz, por eso se llama el signo de lápiz en copa, que vuelvo a repetir, hay una fractura, pero la parte basal está en copa y la parte puntuda como si fuera un lápiz. Y anquilosis mayormente, mire cómo se ha unido la articulación y ya no tiene... El esqueleto periférico, los rasgos más característicos son ausencia de osteoporosis periarticular, anquilosis, como se observa acá, aumento de las partes blandas, como por ejemplo aumento del dedo salchicha, y erosión proliferativa en lápiz copa, como se puede observar, hay una erosión acá, una pérdida de esto, que mayormente se empunta y la parte base en copa. En el compromiso axial vamos a poder observar es que en fases iniciales vamos a encontrar que en las fases iniciales en la articulación una sacroilitis y en las fases posteriores vamos a encontrar que esto ya se ha pegado, se ha fusionado y es muy difícil, el paciente ya no tiene movilidad y en esto. Como hemos dicho, infrecuente completa fusión, pero es grado 4 en esto. En la parte axial secundario se ve afectado la unión tóraco-lumbar y cervicales y en la parte de las vértebras cómo están juntadas. En las vértebras, lo que hemos hablado, sindomofitos marginales o atípicos, anárquicos o simétricos que lo me están produciendo, lo que se aprecia acá, se expresan los puentes óseos, produciéndome la rigidez de estas articulaciones. Mayormente tratamiento pues axial y periférico. Entre los medicamentos son antiinflamatorios que podemos utilizar según la dosis que retiramos, que es frecuente en los pacientes que tienen una buena respuesta y cuando retiramos no mejoran los pacientes, nos hacen pensar que clínicamente es una espondiloanquilosopatía. Entonces, según la ASAS, EULAR, para el tratamiento de espondilitis anquilosante, es frecuente educación, un ejercicio, la terapia respiratoria de rehabilitación es muy frecuente, muy básica en estos pacientes, es parte frecuente en estos pacientes. En los AINES mayormente, tanto para axia periférica se lo debemos dar, se le da mayormente sulfalacinas, corticoides locales, los anticuerpos, antifactor necrosis tumoral y actualmente hemos visto
anticuerpo contra interleucina 17 que hemos visto, tenemos frente a medicamentos que esto, o mayormente las cirugías el paciente no mejora. Según estos estudios realizados, en esto, cuando la manifestación es de predominio axial, hay un fallo en el tratamiento, al menos 2 meses o 2 meses o más en total, se le ha indicado infiltración local en esto, normalmente en ensayos terapéuticos, y preferible, si no mejora el paciente, utilizar sulfalacina no en forma obligatoria. Y se extiende la actividad de la enfermedad y se eleva todos estos criterios, entonces la opinión de expertos es a favor de utilizar estos tipos de medicamentos, pedirla, si el PCR está elevado, cambiar otro tipo de tratamiento. Lo que hemos visto mayormente, los últimos estudios, utilizar estos medicamentos, los anticuerpos, antifactónicos tumoral y antirleucina 17. Eso es mayormente lo que hemos podido conversar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? O si no, nos encontramos en la noche. Bueno, nos estamos viendo en las 9 de la noche, que tenemos Está claro, otra. doctor. Está todo claro, ¿no? Entonces estamos viendo la noche la otra clase. ¿Ya? Cuídense mucho. Doctor, gracias, doctor. Gracias, Ya, doctor. gracias, Gracias, cuídense. doctor. Hasta Ya, luego. ya, cuídense.